Hola familia, ¿cómo están? No sé si hay que explicar demasiado para decirles dónde estamos, pero miren, estamos en la Bombonera. Acá es donde los argentinos se juntan y son la mitad más uno, ¡Grande Boquita! Esta es la famosa Bombonera, la cancha de Boca, para aquellos que no saben. Bueno, hay algo para que vean mi cara, ¿no? Estoy contento, esta es mi cancha. Nos hay faltó algo... la remera de Boca, Sí. pero hace fresquito. Estamos en el invierno de Buenos Aires, no podemos pedir más porque está soleado, está precioso el día, pero bueno, es invierno, así que con gorrito. Hace un frío, hace un tornillo de aquello. Pero bueno, le comento algo. Hay una cosa que se dice, que la cancha de Boca tiembla, ¿no? Eso es lo que se dice. Pero en realidad no es que tiembla, late. Late por la gente, late por el amor a la camiseta, el equipo, y lo más grande que existe. No hay nada mejor que esto. Después de esto viene Messi. Con eso le digo todo. Yo le decía recién a Juan, yo no sé cómo sobreviven estas casas, porque hay algunas casas obviamente típicas del lugar, ¿no es cierto? Que Históricas, son históricas. Son históricas, y le digo, no sé cómo sobreviven a cuando están los partidos realmente, porque es una cosa... Que la sensación de la gente se siente desde los pies a la cabeza, entra por los pies, es algo que solamente lo pueden saber. Y si se fijan en los jugadores que han jugado dentro de los partidos, se lo van a decir ellos mismos. Se siente en los pies, cómo cimbra, cómo late. La cancha de Boca es eso y más. Es lo más mejor que hay. Pero bueno, no necesitamos decir mucho, pero esta es la canchita de Boca, la puerta número 3. Está vallado todo porque justamente hoy hay partido, entonces tuvieron que vallar todo, ya la gente no puede, no sabíamos nosotros, pero la gente ya ahora no puede pasar porque en 2 horas ya empiezan a vender las entradas. Claro, es un partido de fútbol femenino. Y bueno, y esto es lo que le digo de que es histórico. Esto viene de hace muchos años atrás, cualquier cantidad de años atrás. Hermoso el lugar. Y bueno, acá se compran las cosas que... Regalitos y cosas así que salen de acá. Muy hermoso. Mira. Hermoso. Y acá aquí lo tenemos. Faltaba yo. Y la histórica me falta, ¿no? Sí, nada, cosa hermosa. Hasta los perros están contentos, miren los perritos ahí abajo. Mirando la bicicleta. Recién pasamos por un lugar donde ya están meta cumbia y choripán. Ya están preparando la parrillita y todo, porque después corre una de gente que Dios mío acá. Y bueno, miren este cochecito, pero la musiquita. Y ahora les cuento que dejamos la Bombonera 2 cuadritas más atrás, pero mire dónde estamos. Lo tenemos ahí al Diego y a Leonel. ¿Qué más podemos pedir? Ahora vamos a empezar a caminar, a recorrer un poquitito el caminito. Y el de la pizza, porque acá famoso por la pizza. Y también está Pablo, estoy acá. De verdad que Pablo nos invita ahí a una parrilla que dice que es la mejor. Así que bueno, vamos a ver. Patio Cantina La Boca, el mejor. Ahí está. Bueno. Precio no gringo, argentino. Esa. Puro argentino,
Bueno, y ahora vamos a recorrer un poquitito el caminito, que el caminito es esto que... Esto no, todavía no llegamos, ahí vamos a llegar. Pero a lo que voy es que es esto, es colorido, es alegría, es mucha gente. ¡Es Boca! Es la Boca es donde está la mejor, la Bombonera. Vamos a recorrer un poquitito y les vamos a ir mostrando. Realmente hoy el día, a pesar que es un día de invierno, está soleado, está precioso, está lleno de gente. Así que imagínense en esto en verano, es que está que explota. Así que bueno, ahí le vamos a mostrar y vamos a hacer la previa. No la vamos a hacer ahora, pero la previa es ir a comerse un choripán, que es la verdad lo mejor que hay. Miren lo que es esto. Está tan bueno que la verdad no sé si no pasa, debería pasar el olorcito por la cámara. Miren lo que es. Bueno, y a pesar que estamos en Argentina, no sé por qué, pero está bueno. Si no conoce al Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho. Y bueno, eso ahí, eso es para picar, es como un... Es la previa. Sí, es la previa, es como para picar, como decir una hamburguesa, eso se come acá un choricito. Una hamburguesa, un hot dog. Y ahora se vienen para este lado y acá ya hay restaurantes. Todo esto es histórico. Por Muchas eso es cantinas que hay. conservan, ¿eh? Miren lo que es eso. Eso se llama vacío. Ok, es una belleza. Y acá adentro está todos los... Hola chicos. Hola, ¿qué tal? Todas las comidas, miren lo que es eso. Belleza, belleza. Y bueno, acá en Garibaldi y Magallanes, donde están las vías, es donde nace el caminito, ¿eh? Donde van a encontrar lugares para comer, muchos lugares de recuerditos, donde está cantidad de gente, porque es una peatonal. Entonces, Es historia. Es historia. Vamos a ir grabándole un poquito, no se puede demasiado, porque bueno, más o menos todo se trata de lo mismo, pero no se puede demasiado por la cantidad de gente y por el tiempo también, ¿no? Para que no se haga tan largo. Y aburrido el video. Ahí está. Ahí Para aburrido me ven a mí. Vamos a arrancar con este menjunjes, que es un lugar para comer. Y menjunje nosotros le decimos cuando está todo como mezclado, es un menjunje. Bueno, así se llama el lugar, me llamó la atención eso. Bueno, ahí vamos a mostrarles un poquito del esto. caminito. Este es un restaurante donde se come afuera. Estamos temprano, todavía la gente no salió a comer. Es muy colorida, la verdad que es muy linda acá. Como galerías, ¿no? Como los patios donde muestran un montón de cosas. Son todos puestos donde hay un montón de souvenirs, bebidas y cosas así. Bueno, tuve que entrar un poquitito al paseo que le decía ahí en la puerta, porque la verdad que esto está precioso. Miren lo que es esta ropa, la verdad que es hermosa. Miren. Cosa de mujeres, porque yo no miro ropa. Cosa de mujeres, pero tiene una tela, esto es una tela, pero miren, divina. Es una tela suave, divina. Don't touch. Bueno, pero todo es así, ¿no es cierto? Son todos negocios donde venden de todo tipo de cosas. Mucho cuero y muy, muy lindo. Bueno, miren lo que es esto. Hermoso. Y ahora vamos a entrar. ¿A dónde vamos a entrar? ¿A este o a este? A los dos. Bueno, vamos a a mí entrar me en encanta este. todo Vamos a entrar en El conventillo este. de los sueños. El conventillo de los sueños. A ver qué onda. Mirá arriba, ¿Eh? Y vamos a ver qué hay acá. Cuero. Y también en todos lugares así. de regalitos.
Allá hay cuero. Mucho cuero. Mira, mostrá acá arriba, qué lindo que está ahora. El conventillo. Esto es historia. Hay que explicar lo que sería el conventillo, ¿no? ¿Y qué sería un conventillo? El conventillo de la Boca. El conventillo donde vivían muchas familias y compartían una... Donde había muchos pasajes, muchos pasillos y... Sí, ¿no? eran todas habitaciones y se compartía el baño y la cocina. Y la cocina. Y el resto de la gente vivía en otros dormitorios. Y acá vamos a entrar al conventillo Corazón de Tango. Lo lindo, por ejemplo, en los restaurantes, como acá en este de acá al lado, por ejemplo, lo lindo es que o bailan tango, o cantan, o hacen algún tipo de show, como esta señora, por ejemplo. Sí, pero no se puede ver por el ver plástico. por la cortina, por el plástico, pero bueno, eso es lo lindo que tiene. Ahora está todo cerradito por el invierno. Y este es otro típico conventillo. Lo que así vivían antes. Todas ellas eran habitaciones y en algún lugar era un baño y este era el lugar común. Compartían el patio. Y ahora son todos negocitos. Con las camisetas de Boca, por supuesto, porque estamos en la Bombonera, estamos cerca de la Bombonera. No, me está dejando grabar el sol. Sí. Y allá arriba hay un restaurante. ¿Ves? Ahí está como una representación de la señora lavando, ¿ves? Que te compartían el patio donde lavaban la ropa, donde... Claro, acá vendría a ser el lavadero. Y este es el Centro Cultural de los Artistas, República de la Boca, Caminito. Y allá está Messi y el Diego. Y ahora vamos a entrar acá, a ver qué onda, mucho cuero. Hermoso lugar. ¿No? Para algunos que no saben, ahí está Gardel, Minguito. Bueno, acá les voy a leer un poquitito de la historia, así como un poquitito rápido, como hablo yo. Este es el Centro Cultural de los Artistas. El nombre Caminito proviene del tango Caminito, de Juan de Dios Filiberto. Para mediados de 1890 habían 2.249 conventillos, para 94.743 inquilinos. En los primeros años del siglo XX, con la llegada de los europeos, la población argentina aumentó notablemente solo en Buenos Aires. La poblaron y se multiplicó por 10. Con este gran aumento de la población, sin que el país esté preparada para sustentarlo, la gran demanda de vivienda con el crecimiento del país creó un aumento indiscriminado en los precios de los alquileres. Esto derivó en el alquiler de habitaciones temporarias y la creación de los conventillos. Una pieza de conventillo podía llegar a valer más caro que un cuarto de un hotel en París. Conventillo es un diminuto de convento, comparado con aquellos por la cantidad de celdas que tenían. Cuando los cuartos no alcanzaba, alguna gente optaba por dormir sentada, apoyada sobre una cuerda que sostenía el cuerpo, y esto lo llamaban maroma. Mejor explicación imposible. Ni de los libros lo hubiese podido sacar. Y acá se lo vamos a mostrar un poquitito en inglés para que lo puedan mirar. Pero no se los voy a leer, No se los vamos a porque leer. me voy a trabar mucho Una tiempo. porque leo horrible en inglés y otra porque si no se hace muy largo el video. Ahora ya saben por qué se llama conventillos. Y un poquito de la historia de este mi Buenos Aires querido. Vení que de acá tenemos un panorama de todo.
Miren Y la cosas que así como ve gente tocando bandoneón, gente haciendo música y todo eso, van a encontrar gente con mucho, mucho talento, pero bueno, que no triunfaron. que no triunfaron o que no fueron descubiertos Que no lo todavía. descubrieron, pero la verdad que hay unas cosas hermosas. Por ejemplo, lo que él está tocando en este momento es el bandoneón y ya no se hacen más esos bandoneones. Lo que toma, lo que tiene en las manos es un instrumento muy antiguo, con mucha historia y que no mucha gente sabe tocarlo, ¿eh? Impresionante. Y esto es una vista de arriba. Miren lo que es. Es lugarcitos para comer, allá como en terrazas. Gracias. En todos lados se están cantando, en todos lados se escucha música. Y allá no sé si lo pueden ver, pero también. Carne, enganchadita, chorizo. Ahora vamos a bajar a recorrer un poquitito por ahí. Todo es arte acá. No le bastó lo de anoche. Todo parece igual, pero a la vez es diferente. Dulce de leche del 2016. Si aprendemos a pronunciar será muy difícil. Más bonito que hablar inglés entendido. O sea, Una cosa muy hermosa, la verdad. Mira qué hermosa Bueno. mochila. Las mochilas, mira. Todas mochilas estas. Artesanía argentina. Ahí está el canal de YouTube y todo, miren. y acá está la artesana. Y ella es la artista. Ahí está el canal de YouTube, que ahí muestro con un video cómo lo hago. Y también tenés Instagram para que vos veas Espejismo Carteras, todos los modelos que hacemos. Y los invitamos a venir acá a Caminito, Magallanes 861, La Boca. Bienvenidos a todos. Espectacular. A ver, gente, ya saben, acá les dejo la tarjetita. Así, que lo puedan leer. Y les digo que es de primera calidad el cuero que hay acá. Gracias, Hermosas las cosas. gracias. Ok. Y acá la gente se reúne a comer, miren la cantidad de gente que hay acá. Y allá pasa algo, no sé qué hay, ahora vamos a ir a ver. Pero miren qué lindo. Y esto acá es una de las esquinas más famosas. Permiso, chicos. Ahí está. Acá estamos en una de las esquinas más famosas. Los argentinos son de Boca. Si no son argentinos, son de Boca. Esto, ¿eh? Para la foto, vamos, toma, gringo. Y este pasaje de acá es una calle de arte, por ejemplo, el arte en cosas de metales, el arte de las camisetas, la mejor, Argentina Boca. Y el arte del la asadito carne. allá, miren lo que es eso, ahí está colgada la carne. Espectacular. La carnecita. En esta cuadra encontramos todo lo que necesitamos. Sí. Arte, arte. Mira que. Allá está la Virgen, el General San Martín.
muy grande. Y después hacemos una paradita y nos comemos un chori que le habíamos dicho, uno con chimichurri y otro Este con chimichurri para mí y sin chimichurri ella para sin mí. chimichurri. Mire lo que es esto es una zapatilla. Espectacular. El pancito este está re tiernito. Miren lo que es esto. Y ahora Coma. disfrutando. Bueno, acá estamos afuera de la cancha de Boca. Hoy hay partido femenino espectacular. Lamentablemente, como no tenemos la entrada, no podemos entrar a grabar. Pero bueno, hermoso, toda la gente acá divirtiéndose, los colores gloriosos, el azul y amarillo, que es todo. Hermoso. Las banderitas allá.